Mi amiga de la infancia se enamoró de un chico malo. Decía que era vibrante, como ningún otro, como una luz que iluminaba su monótona vida. Se saltaba las clases para salir con él, se metía en peleas y carreras callejeras por él, y en un arrebato de ira, me abandonó sin pensarlo 2 veces. Mis 10 años de amor secreto se consumieron por completo en ese infierno. Después, me fui al extranjero y nunca la volví a ver. Nunca imaginé que 10 años después nos volveríamos a encontrar en una reunión de negocios. Supuse que estaba felizmente casada con su exnovio. En cambio, me miró fijamente, con lágrimas en los ojos. ¿Tienes idea de cuánto tiempo te he estado buscando? Volví a ver a Ava Aston en una gala empresarial. Bajaba la mirada, absorta en sus pensamientos, con un trocito de su cuello blanco, como el de un cisne, visible bajo su cabello oscuro. A pesar del tintineo de las copas y el bullicio de la multitud a su alrededor, parecía existir en el vacío, una zona intocable que irradiaba mantenerse alejado. Se la notaba al instante. Habían pasado 10 años, y parecía aún más fría que antes, su mirada hacia los demás era como nieve perpetua en una llanura ártica. Quizás solo al mirar a Jake esa nieve se derretía en la calidez de la primavera. No me vio, solo mantuvo la mirada baja, con un dejo de impaciencia en su rostro. Al notar mi mirada, mi amigo a mi lado susurró, esa es la hija de la familia Aston, que acaba de regresar del extranjero para hacerse cargo del negocio familiar. Escuché que es una de las mejores graduadas de Oxford, impresionó a la junta directiva enseguida. No es una de esas niñas ricas sin cerebro. Guapa, ¿verdad? Me guiñó un ojo con una sonrisa sugerente. Es básicamente la combinación perfecta, rica, guapa e inteligente. He oído que la fila de chicos intentando salir con ella se extiende desde Main Street hasta LM Avenue. ¿Quieres que te la presente? No respondí, mi mente se desvió involuntariamente hacia la Ava que una vez conocí. Ava, de 17 años, con la piel tan blanca que parecía translúcida a la luz del sol, me miraba con seriedad, con una leve sonrisa en los ojos y una voz como hielo derritiéndose en un arroyo. Ethan, vamos juntos a Harvard, ¿vale? Era un recuerdo lejano, aunque hacía siglos que no pensaba en él, y recordarlo ahora me parecía tan claro como ayer. Volví a dejar mi vaso en la bandeja del camarero y dije en voz baja, no, gracias, vámonos. En ese momento, la mirada de Ava recorrió la sala desde cerca y se detuvo de repente en mí. Se quedó paralizada. Luego se abrió paso entre la multitud, caminando hacia mí, y finalmente echó a correr, con sus tacones resonando rápidamente en el suelo. Ethan llamó, con la voz temblorosa de incredulidad. Quizá me equivoqué, pero sus ojos parecían enrojecidos. Fingí no verla. Me di la vuelta y me alejé. Mi historia con Ava no es tan única. Nuestras familias eran muy unidas desde niños. Incluso nacimos en el mismo hospital, uno tras otro, los típicos novios de la infancia. Ava estaba orgullosa desde su nacimiento, pensando que todos los demás, excepto ella, eran prácticamente basura reciclable. Desde la primaria, las cartas de amor que recibía llenaban medio cajón. Nunca leyó ni uno solo, simplemente los rompió sin expresión delante de los chicos y los tiró a la basura. Sin duda, tenía el capital para estar orgullosa. Familia adinerada, belleza exquisita, gran inteligencia. A los 3 años, empezó a leer el Oxford English Dictionary. A los 11, hackeó el firewall de la empresa de su padre, accediendo a archivos confidenciales, lo que lo enfureció, pero lo hizo sentir un orgullo irresistible y jactancioso. Solo conmigo bajó un poco la guardia. Ava nunca se saltaba ningún curso. En sus propias palabras, yo era tan tonta que, si no se quedaba, estaría perdida. Así que, desde pequeñas, iba a su casa después del colegio, o ella venía a la mía, y estudiábamos juntas mientras jugábamos. Me daba golpecitos en la cabeza con el bolígrafo, exasperada. Ethan, ¿cuántas veces tengo que explicarte este simple problema? ¿Eres idiota? Con la tutela diaria de una tutora genial como Ava, hasta un idiota lo habría entendido. De pequeños, nuestras notas siempre eran primera y segunda. Nuestras vidas estaban entrelazadas. Su madre solía bromear diciendo que éramos inseparables, como 2 gotas de agua, y se burlaba de mi madre por haber arreglado nuestro matrimonio. Cada vez que oía eso, me sonrojaba,
pero mi corazón rebosaba de felicidad. ¿A quién no le gustaría Ava? Tan hermosa, tan brillante, y su favoritismo indisimulado solo hacia mí. Si la historia hubiera terminado ahí, habría sido un final feliz y amoroso de la infancia. Por desgracia, Jake no tardó en aparecer. Jake no se parecía a ningún chico que había conocido. Dicho con palabras, era poco convencional. Dicho sin rodeos, era un punk. Se cambió a nuestra escuela en segundo año, y según se dice, lo expulsaron de su escuela anterior por causar problemas. Nunca prestaba atención en clase y a menudo faltaba para pasar el rato. Mientras otros chicos llevaban el uniforme escolar estándar, él usaba camisetas negras ajustadas sin mangas que dejaban ver tenues abdominales y tatuajes, lo que atraía miradas furtivas de las chicas. Le encantaban las citas, pues había salido con casi todas las chicas guapas de la escuela. No le importaban los chismes. Incluso los consideraba una forma de presumir. Se juntaba con los delincuentes locales, y a menudo se le veía besándose en público con chicas de pelo teñido. Después de la escuela, bajo la mirada de todos, mascaba chicle, se subía a su moto y aceleraba el motor, dejando que la chica que llevaba a su espalda gritara a sus anchas. En una época donde todos parecían sacados del mismo molde, él era como un fuego artificial único, atrayendo muchas miradas, incluida la de Ava. Normalmente, alguien como Jake y alguien como Ava no deberían cruzarse en su camino. Uno era un estudiante de bajo rendimiento, un chico malo cuyos padres, ludópatas, nunca se preocuparon por él y fueron ignorados por los profesores. El otro era el eterno estudiante destacado, de una familia adinerada y disciplinada, el orgullo de profesores y padres. Pero de alguna manera, lo lograron. La primera vez que Ava recibió una carta de amor de Jake, la tiró directamente a la basura. Luego, Jake entregó la segunda él mismo. La acorraló contra la pared, sonriendo con suficiencia mientras le sujetaba las manos por encima de la cabeza, inclinándose cerca de su oído, lanzando humo blanco. Ava Aston, te deseo. Sal conmigo. A muchos chicos les gustaba Ava, pero nadie se atrevía a perseguirla así. Pensé que Ava lo rechazaría sin piedad, como hacía con los demás. Pero por primera vez, se veía nerviosa, con las puntas de las orejas coloradas. Y así, Ava y Jake empezaron a salir. En sus palabras, Jake era vibrante, como nadie más, como una luz que iluminaba su vida monótona. Cuando esperaba a Ava en la puerta de la escuela, veía a Jake con el brazo alrededor de su cuello. Le guiñaba el ojo a Ava. Tu amiguito de la infancia te espera. ¿No quieres ir a hacer la tarea con él? Sus amigos se reirían. Sí, Ava, ve a casa a estudiar. Ethan te espera con ansias. Me sentí incómoda frunciéndole el ceño a Ava, pero ella simplemente me miró con frialdad, luego tomó el brazo de Jake y se dio la vuelta. No me dijo ni una palabra en todo el rato. Jake me miró, dirigiendo una sonrisa compasiva y burlona. Me quedé en la puerta de la escuela un buen rato antes de bajar la cabeza y marcharme solo. A Jake no le caía bien y no dejaba que Ava estuviera conmigo. Así que Ava dejó de buscarme, y cuando intentaba encontrarla, siempre se negaba fríamente. Dejó de ir a la biblioteca conmigo, dejó de venir a darme clases particulares. Empezó a faltar a clase con Jake para ir a citas, se peleaba con chicas de otros colegios por él, incluso se llevó a escondidas el coche de su familia a correr carreras callejeras con él. Los exámenes finales de ese año marcaron la primera vez en mi vida que superé a Ava y me convertí en la número 1 de nuestro curso. Sus notas se desplomaron. Sus padres estaban furiosos y los profesores intentaron persuadirla con todas sus fuerzas. Pero ella estaba completamente enamorada de Jake, como hechizada. Finalmente, su madre me pidió que hablara con ella. No quería ir. Sabía que Ava no me haría caso, pero fui de todos modos. Por la chica que me daba golpecitos en la cabeza llamándome tonta. La chica que decía que quería ir a Harvard conmigo. Llevaba minifalda y medias de rejilla, el pelo teñido de rubio, los dedos adornados con anillos de calavera, fumando con Jake en un callejón. Luego se besaron a través del humo blanco. Estaba casi irreconocible, comparada con la chica meticulosa que solía ser. Me acerqué y la aparté. Ava, apartada por mí, parecía molesta. ¿Vas a sermonearme como todos los demás?
Apreté los puños, reprimiendo las ganas de gritar, intentando convencerla con calma. Ava, ¿no prometiste que iríamos juntas a Harvard? Hice una pausa, reprimiendo el dolor sordo en el pecho, casi suplicando. Sé que te gusta Jake, y no voy a impedírtelo, pero, ¿no puede esperar hasta después de los exámenes de admisión a la universidad? Ava simplemente se burló. Entonces Jake se acercó, la rodeó con el brazo y le dio un beso en la comisura de los labios. Se volvió hacia mí, con una mirada maliciosa y provocativa. Ethan, Ava es mi novia. ¿A qué Harvard irá contigo? ¿Quién demonios te crees que eres? Palidecí. Miré a Ava, pero ella evitó mi mirada. ¿Qué te parece esto? Que ella elija, ¿vale? Así que por fin te rendirás y dejarás de mirar a la novia de otro todo el tiempo. Jake soltó una bocanada de humo y le dio un codazo a Ava. Tú eliges. ¿Él o yo? Hasta el día de hoy, recuerdo aquella breve pero eternamente larga tarde. El atardecer era de un carmesí ardiente y decadente. Me quedé allí, esperando el juicio de Ava. Después de un momento, sonrió con sorna, con una sonrisa burlona en los labios. Entonces, justo delante de mí, besó a Jake profundamente. Después del beso, lo miró a los ojos y dijo, ¿hay alguna opción? Salí rápidamente, subiendo directamente a mi coche. Detrás de mí, Ava estaba en la entrada, pálida como el papel, buscando frenéticamente, pero no me vio. Las farolas alargaban su sombra, haciéndola parecer delgada y frágil, casi quebradiza. Me recosté en el asiento del conductor y encendí un cigarrillo. El aroma a menta llenó el vagón cerrado. Cerré los ojos ligeramente. No solía fumar. Fue un hábito que adquirí tras irme al extranjero. El tabaco no da mucha alegría, pero ofrece un escape temporal de los problemas. El detonante de mi mudanza fue casi morir quemado. Esa tarde, cuando fui a buscar a Ava, los gamberros con los que Jake había peleado antes vinieron buscando venganza. Al parecer, la hermana del líder había salido con Jake e incluso abortó por él. Después, siguió molestando a Jake y Ava le dio una bofetada. El punk no pudo contener su orgullo y trajo consigo a su antiguo compañero de pandilla. Esa tarde, nos metieron a los tres en una camioneta. Jake fue el que recibió la peor paliza, cubierto de sangre. Luego nos dejaron en un almacén abandonado, esperando a que el supuesto líder se encargara de nosotros. Los adolescentes son resilientes. Aunque se veía mal, eran principalmente heridas superficiales. Jake se despertó enseguida y logró deshilachar las cuerdas que le ataban las manos. El almacén tenía 2 puertas. Ava, a quien le encantaba desmontar cosas desde pequeña, incluso había desmontado la cerradura de su casa una vez. Usó un alambre para forzar la cerradura de la puerta principal. Justo cuando los tres estábamos a punto de escapar, los gamberros oyeron el ruido y abrieron la puerta de una patada. Instintivamente miré a Ava. En ese instante, su mirada se posó en Jake. Le agarró la mano y echó a correr. Mi mano se congeló en el aire, y mi sangre se heló al instante. Cuando Jake se fue, no se olvidó de cerrar la puerta de golpe. Ese segundo de retraso significó que no pude salir. Hace mucho que no recuerdo lo que pasó ese día. Ese gamberro me reconoció, sabía que Ava y yo éramos amigos de la infancia. Sin Ava y Jake, los gamberros descargaron toda su ira en mí. Me golpearon con porras hasta que me rompí una pierna. Perdí la cuenta de cuántos golpes recibí. Al final, apenas respiraba. Finalmente, los gamberros incendiaron el almacén. El fuego era abrasador. El humo me quemaba los ojos hasta secarlos, sin lágrimas. Pero lo único que sentía era frío, un frío que helaba los huesos. Ese incendio consumió a mi amor secreto de una década. Pero, por alguna razón, no morí. Un amable transeúnte vio el incendio y llamó al 911. Debió ser el destino. Los bomberos estaban cerca ese día y llegaron rápido. Cuando me rescataron, mis padres quedaron devastados. Estuve hospitalizado medio mes. Al despertar, solo les dije una cosa a mis padres: no quiero estar aquí más. Debido a este incidente, mi pierna ya no pudo soportar actividades intensas.
Antes me encantaba el baloncesto, las carreras de larga distancia y el esquí. Pero después de eso, nada de eso fue posible. Nuestra familia cortó por completo los lazos con los Aston. Los padres de Ava la trajeron varias veces, pero los míos los rechazaron en cada ocasión. Después de eso, para dejar el lugar que guardaba recuerdos tan dolorosos, mis padres emigraron conmigo. Cambié mi información de contacto, rompiendo por completo cualquier vínculo con el pasado. Durante 10 años después de eso, Ava y yo no nos volvimos a ver. Yo tenía 17 años entonces. Mi juventud terminó abruptamente, de una forma trágica y absurda. A los 27 años, regresé a Estados Unidos para hacerme cargo del negocio familiar. Nunca esperé ver a Ava. En cuanto la vi, el dolor que llevaba 10 años enterrado volvió de repente, haciéndome evitarla instintivamente. Ava Aston. El nombre que iluminó mis primeros 17 años de vida. El nombre que, a los 17, me llevó al infierno. De hecho, pensándolo bien, lo que pasó ese día no fue solo culpa de Ava. Elegir a Jaque en lugar de a mí no estuvo mal en sí. Ya no la odio tanto. Pero tampoco quiero volver a verla. Quizás cuanto más intentas evitar a alguien, más insiste el destino en intervenir. No esperaba volver a ver a Ava tan pronto. En la sala de negociaciones, Ava se quedó paralizada en el umbral, con la misma pose que si acabara de abrirla. Me miró fijamente, con todo el cuerpo rígido como una piedra. Tras un largo instante, sus labios empezaron a temblar. Quizás fue mi imaginación, pero creí ver que sus ojos se inyectaban en sangre. Un torbellino de emociones contradictorias se agitaba en mi interior, casi haciéndome perder el control. Chloé, a mi lado, me miró. ¿Qué pasa? Sus palabras me sacaron de mi trampa emocional. Tranquilicé la voz. Nada. Durante toda la negociación, Ava y yo estábamos distraídos. Me sentía como en ascuas. En cuanto terminó la reunión, intenté irme inmediatamente. Pero Ava me agarró del brazo. Tenía los ojos inyectados en sangre. Su voz ronca. Ethan, esa noche, eras tú, ¿verdad? Te he estado buscando durante tantos años. En ese momento, el pasado volvió a invadirme sin control. El dolor insoportable. El calor abrasador de las llamas. La pierna que ya no soportaba la actividad intensa. Le quité la mano con violencia. Señora Aston, por favor, mantenga el decoro, dijo con urgencia. Ethan, sé que te hice daño en aquel entonces. Todos estos años. He pensado en ese día todos los días. Yo. Justo cuando estaba a punto de perder el control e irme, Chloé se interpuso de repente entre nosotras. Era alta, unos centímetros más que Ava, lo que le impedía verme por completo. Señora Aston, la voz de Chloé era despreocupada, pero su tono era gélido. Los negocios son los negocios, pero ¿por qué te metes con nuestro director ejecutivo en público? Puede que a ti no te importen los chismes, pero a la reputación de nuestra empresa sí. Ava hizo una pausa y luego frunció el ceño. Esto es entre Ethan y yo. Somos viejos conocidos. Por favor, apártate. Chloé me miró de reojo, con el ceño fruncido, sintiendo solo irritación. Se giró y se burló. Lo siento, señora Aston, pero tenemos una reunión ahora mismo. Lo que tenga que decir puede esperar hasta la próxima. Sin esperar respuesta, me tomó la mano con firmeza y me acompañó hasta la puerta. Mi exnovia. En el coche. Me quedé mirando fijamente, absorto en mis pensamientos. Chloé me miró varias veces antes de romper el silencio. Negué con la cabeza, murmurando que no. ¿Te hizo daño en el pasado? Guardé silencio. Chloé maldijo en voz baja. Esa mujer no tiene buena pinta. Con la mirada fija en el techo, fingiendo ser distante. ¿Por qué no dijiste nada antes? Su arrebato dispersó mis pensamientos sombríos, y no pude evitar sonreír levemente. ¿De qué serviría? ¿Vas a golpearla por mí? Claro. Preguntó Chloé indignada. ¿En qué te hizo daño? Dime. No dije nada. Tras un momento de silencio, Chloé me dio una botella de agua. La próxima vez que la veas,
Me encargaré de ella. Al ver su expresión de arrepentimiento, como si deseara haber golpeado a Ava antes, no pude evitar sonreír. Esas emociones oscuras se disiparon poco a poco. Chloe y Ava eran polos opuestos. Ava era la inalcanzable reina de hielo desde la infancia. Tras regresar, oí algunos detalles sobre ella. Pensé que amaba tanto a Jake que estarían juntos para siempre. Inesperadamente, rompieron justo después de que me rescataran. Al parecer, fue una ruptura muy desagradable. Según se dice, Ava abofeteó a Jake en público y cada uno tomó su camino. Ella parecía haber visto la luz, volviendo a ser la mejor de la clase en tan solo un semestre, convirtiéndose finalmente en la mejor del estado en los exámenes de admisión a la universidad y entrando en Harvard. Tras graduarse, continuó sus estudios en el Reino Unido y hacía poco que había regresado para hacerse cargo del negocio familiar. Era la personificación de la niña mimada, conducía un Maybach, vestía trajes de diseñador y siempre parecía un mundo aparte, incluso sentada entre otras personas. Chloe era diferente. Su familia también era muy adinerada, pero ella no tenía ni pizca de aires de niña rica. Durante las horas extras, se quedaba dormida en un catre en la oficina con el resto de nosotras, despertándose con el pelo como un nido de pájaro. Solía llevar camisetas sencillas que costaban unos $10, y siempre se relacionaba con nosotras sin el típico rollo de chica rica. Estar con ella era fácil. Como dijo, quizá ya no me dolía tanto. Después de volver a ver a Ava, empecé a tener problemas para dormir con frecuencia. Cuando por fin conseguía dormir, las pesadillas me asediaban. Siempre la escena del fuego, todo bañado en un rojo abrasador. En medio del humo negro y asfixiante, Ava tomó la mano de Jake, mirándome con frialdad, y luego me empujó al abismo. Me despertaba empapado en sudor. Me tomaba el día libre, pues no quería quedarme en casa, pero no sabía a dónde ir. Vagaba sin rumbo. Cuando recuperé el sentido, me di cuenta de que estaba frente a mi antigua escuela. Me quedé allí un buen rato. De repente, alguien se acercó por detrás. Era Ava. No la había mirado con atención la última vez. Al verla ahora, me di cuenta de que 10 años la habían cambiado bastante. Más alta, su figura ya no era delgada como la de una adolescente, sino más curvilínea. Su sofisticado maquillaje la hacía parecer madura. Sin embargo, allí de pie con una elegante gabardina negra, casi podía ver a Ava, de 17 años. Pero la chica que me llamaba tonta mientras me explicaba pacientemente los problemas se había desdibujado, reemplazada por la que me abandonó. Instintivamente fruncí el ceño y di un paso atrás, lista para irme. Pero Ava me llamó. Tras una larga pausa, dijo secamente, Ethan, siempre te debo una disculpa. Te he estado buscando todos estos años. Sigo soñando con ese día. Lamento haberte dejado atrás cada instante. Esbocé una sonrisa fría. ¿Qué sentido tiene decir eso ahora? El daño ya estaba hecho, mucho más allá de lo que una simple disculpa podría arreglar. Ava sonrió con amargura. Sé que disculparse es inútil. Solo quiero compensarte. ¿Me das una oportunidad? No hace falta. Mi rostro estaba inexpresivo. Ava, no quiero volver a verte. Seamos simplemente desconocidos. ¿Extraños? Repitió, con la voz cargada de dolor y dificultad. Dio un paso adelante, con aspecto agitado. Ethan, sé que me guardas rencor. Me odias, me pegas, me gritas. No diré ni una palabra. Pero pasamos tanto tiempo juntos entonces, ¿y ahora quieres ser desconocidos? Fui un tonto entonces. Su voz temblaba, pero de verdad lo lamento. Bajé la cabeza, apretando los puños. Emociones turbulentas fermentaban y se mezclaban, gritando en mi cerebro. Me costó todas mis fuerzas contenerme y no golpearla. Ava, ¿puedes dejar de ser tan descarada? Dices que te arrepientes, ¿así que tengo que perdonarte? ¿Acaso lo sabes? Mordí con fuerza, con sabor a metal. ¿Lo que pasé entonces? ¿Cómo te atreves siquiera a pararte frente a mí? El dolor nubló el rostro de Ava. Se quedó sin palabras. Honestamente, ¿odié a Ava todos estos años? Claro que sí, pero no de forma abrumadora.
Su elección de Jake, su preferencia, era comprensible desde su perspectiva. ¿Pero qué culpa tenía yo? ¿A quién podía culpar? Con los años, lo había aceptado. Quizás fue solo mala suerte, mi destino al tener que pasar por esa prueba. Nunca esperé una disculpa de ella. Solo quería no volver a verla en esta vida. Ava me llamó, con la voz ronca por el pánico. Ethan, ¿me gustabas entonces, verdad? Quiero decirte que a mí también me gustabas. Fui demasiado tonto para darme cuenta entonces. Yo no paré de caminar. Hablar de me gusta en este punto era completamente ridículo. Me gustó Ava durante muchos años. Muchísimo. Yo también la esperé durante muchos años. Pero el frágil cariño de una adolescente era como papel ante semejante desastre, consumido al instante por las llamas. Ahora solo sentía asco por ella. Sentía tanto asco que no quería volver a mirarla. En aquel entonces, no era su elección, y ya no necesitaba que me eligiera. Al doblar la esquina, mis pasos se detuvieron bruscamente. Un hombre con una chaqueta descolorida se quitó las gafas de sol, sorprendentemente. ¿Ethan? Sonrió. ¿Te acuerdas de mí? Soy Jake. En la gala empresarial con Chloe, oí voces conocidas en el pasillo cerca de los baños. Al asomarme, vi a Jake, vestido de traje, abrazando a Ava por detrás. Nunca te he olvidado en todos estos años. Siempre he pensado en ti. Ah. Estaba claro que a Jake no le había ido bien con los años. El traje le quedaba mal, demasiado corto en los tobillos. La antigua arrogancia de su rostro se había vuelto grasienta. Tenía una ligera barriga, lo que le daba un aspecto desgarbado. No tengo ni idea de cómo entró aquí. Miré la cicatriz en la mejilla de Jake. Después de irme al extranjero, mis amigos, indignados por mí, mandaron a alguien a golpear a Jake. Jake casi muere a golpes esa vez, apenas sobrevivió. Todos mis amigos eran de familias ricas e influyentes. Jake ni siquiera supo quién lo atacó, simplemente lo atribuyó a la mala suerte. Luego se metió en más problemas y lo expulsaron. Sin cualificaciones, no encontraba trabajo. Mis amigos en casa lo vigilaban, saboteando cada trabajo que conseguía. Finalmente, desesperado, recurrió al robo y fue condenado a 7 años. En prisión, me encargué de que recibiera atención especial. Su sufrimiento era posiblemente 100 veces peor que el mío. Fue entonces cuando de repente lo comprendí. En realidad, no era nada. Jake debía de haber tocado fondo. Al volver a ver a Ava, intentaba desesperadamente aferrarse a su éxito. Ava permaneció en silencio. Sé que me culpas, dijo con los ojos rojos, pero yo también tenía miedo en ese entonces. En realidad no lo decía en serio. Sus manos subieron lentamente. Sé que tú tampoco me has olvidado. Ava, ¿ya olvidaste cuánto me querías entonces? Incluso dejaste a Ethan por mí. Ava lo apartó con violencia, con los ojos encendidos de ira. No te atrevas a volver a mencionarlo. Su voz era gélida, despiadada. El mayor arrepentimiento de mi vida fue haberte salvado en aquel entonces. Miró a Jake de arriba abajo, y su expresión se transformó en una repugnancia desdeñosa al ver su traje. El insensato enamoramiento de la juventud, completamente destrozado por la dura realidad 10 años después. El Jake de hoy probablemente ya ni siquiera merecía presentarse ante Ava. Ava poseía 18 empresas, una auténtica heredera. Cada prenda de su ropa costaba más de lo que Jake podía ganar en un año de trabajo. Y Jake, quien antes irradiaba carisma, ahora era un exconvicto, un vagabundo desempleado. Ahora vivían en mundos completamente diferentes. Jake, no vuelvas a aparecer delante de mí. Jake, intimidado por su mirada, se quedó boquiabierto, sin palabras. Ava se marchó de inmediato. Me di la vuelta y encendí un cigarrillo. ¿Qué maldito destino era este? Chicago no era pequeño, pero aún así tenía millones de habitantes. Cuando decidí volver, nunca imaginé que me encontraría con alguien de mi pasado. Y ahí estaban, uno tras otro. Simplemente no esperaba que Ava hubiera superado por completo a Jake. Ava siempre parecía indiferente,
pero en realidad era bastante obsesiva. Desde pequeña, todo lo que le gustaba, lo tenía que tener, y no era inconstante. Sinceramente, pensé que a Ava le gustaba tanto en aquel entonces que estarían juntos para siempre. Resultó que solo fue una ruptura complicada. Regresé a la gala, pensando que Jake se iría. Pero, inesperadamente, seguía allí y me vio. Se acercó con una copa de vino en la mano, aparentemente olvidando lo que Ava acababa de decir. Y olvidando lo que pasó hace años, se acercó con una sonrisa tímida. «Qué gusto verte por aquí, Ethan. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has estado?» Lo miré fijamente un momento y luego me di la vuelta para irme sin decir palabra. Si entendía que Ava eligiera a Jake en aquel entonces, el portazo de Jake fue lo que realmente me llevó al infierno. A día de hoy, no sé por qué lo hizo. ¿Fue venganza deliberada por mi cercanía con Ava, o solo pánico, intentando ganar tiempo? No quería saberlo. Solo sabía que odiaba al hombre que tenía delante. Sobre todo al verlo actuar con tanta indiferencia, sentí ganas de matarlo en ese mismo instante. Respiré hondo. Había demasiada gente alrededor. No podía perder la compostura en público. Pero Jake me agarró con insistencia. «Somos viejos compañeros de clase. ¿Por qué te haces el arrogante conmigo ahora? ¿Recuerdas cuando perseguías a Ava?» Me miró con desprecio, rodeándome el cuello con el brazo. «La seguiste como un perro. Pero solo yo le gustaba». Él seguía divagando, intentando descargar conmigo la frustración que sentía por Ava. Dejé mi bebida en la bandeja del camarero y me aflojé la corbata. ¡Zas! Mi puñetazo hizo que Jake se tambaleara, el resto de sus palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Retiré el puño, que me dolía por la fuerza, y mi mirada se volvía más fría a cada segundo. ¿Te atreves a golpearme? Un destello de malicia cruzó los ojos de Jake. Se agarró la cara y gritó a la multitud: «Ethan, me golpeaste, maldita sea. ¿Quién demonios te crees que eres? Alguien está peleando aquí. Llama a la policía». Claramente no estaba acostumbrado a lugares como este. La gente a su alrededor lo observaba como si fuera un payaso, divertidos. La voz de Jake se fue apagando poco a poco. Tomé con naturalidad el pañuelo que me dio mi asistente, me limpié la mano y lo tiré a un lado. Ava corrió hacia mí al ver el alboroto y preguntó con ansiedad: «Ethan, ¿estás bien?» Me examinó de arriba a abajo, confirmando que estaba ileso. Se giró hacia Jake, que estaba en el suelo, y espetó con disgusto: «¿Por qué sigues haciendo el ridículo aquí? ¿No te dije que te largaras?» Jake apretó los dientes, a punto de volver a hablar, pero lo miré con frialdad. «Seguridad, saquen a esta persona». 2 guardias de seguridad enormes sacaron a Jake, presa del pánico, gritando el nombre de Ava. Ava ni siquiera lo miró. Molesto, aparté a Ava de un empujón y salí del salón. El viento otoñal traía un frío desolador. Tarde me di cuenta de que tenía frío. Chloe salió corriendo tras de mí, dándome el abrigo que tenía listo. ¿Quién era ese idiota? Te pregunté la última vez, ¿qué le pasa a esa Aston? ¿Cómo te intimidó? Apreté el abrigo, absorbiendo su calor residual. Desde el incidente, no se lo había contado a nadie. No quería sacar el tema, pero ahora, por alguna razón, quizá la noche de otoño era demasiado fría, o quizá la persona a mi lado tenía demasiado calor. Tras un largo silencio, por fin hablé. Chloe guardó silencio un buen rato. Logré esbozar una pequeña sonrisa amarga. Las tragedias que les suceden a otros suelen parecer bromas. Era normal que le pareciera patético. Sin embargo, me abrazó lentamente, protegiéndome de la noche. Solo quedó su calor. Murmuré: «Bastante patético, ¿verdad?» Chloe susurró de vuelta: «Un poco, pero no tú, sino ellos». No pude evitar sonreír. No esperaba palabras sentimentales de ella. Chloe era encantadoramente despistada. Cuando los chicos de la oficina coqueteaban sutilmente con ella, pensaba que les temblaban los ojos y les preguntaba si habían estado demasiado tiempo mirando la computadora. Pero de repente, la herida abierta en mi corazón dejó de ser tan insoportable. De repente, le pregunté: «Chloe, ¿te gustó?»
No era tonto ni me gustaba jugar videojuegos. Chloe fue realmente buena conmigo. Era buena persona. Fingir que ya no lo notaba me parecía mal. El rostro de Chloe se enrojeció visiblemente en la penumbra, y el rubor se extendió por su cuello. Abrió los ojos de par en par, sus hermosos iris reflejaron mi rostro sonriente. Pensé que lo negaría, pero en cambio, se quedó mirándome fijamente. ¿Acabas de darte cuenta? Me quedé sin palabras, evitando su mirada. No quiero darte falsas esperanzas. De verdad que no quiero una relación ahora mismo. Una vez también me gustó alguien, pero ese flechazo terminó tan dolorosamente que me asusté de verdad. Con los años, las chicas habían mostrado interés, algunas bastante excepcionales. Intenté obligarme a intentarlo, pero siempre retrocedía sin control en el último momento. Durante todos estos años, solo la presencia de Chloe me parecía tolerable. Pero nada más. Tenía miedo de verdad. Chloe parecía decepcionada, pero aún así logró esbozar una sonrisa radiante, sin sombras. Lo entiendo, y puedo esperar. Ethan, no me alejes. No forzaré nada más. Me quedé atónito. Chloe tenía excelentes perspectivas, antecedentes familiares y un físico que rivalizaba con el de Ava. Aunque su personalidad era algo ruda, la cantidad de hombres interesados en ella podía dar 3 vueltas al edificio de la compañía. Una emoción desconocida me invadió, y mi corazón se llenó de un dolor agridulce. Justo entonces, Ava nos encontró. Al verme, se apresuró a explicar, Ethan, de verdad no sabía que estaría aquí hoy. Tú. No terminó la frase. La mano de Chloe le dio una bofetada en la cara. No bromeaba. De verdad que le pegó a Ava por mí. No sé qué tan fuerte era Chloe, pero no se contuvo. Ava tropezó, casi se cae, con sangre goteando por la comisura de su boca. Los ojos de Chloe se oscurecieron con desdén. ¿Todavía tienes el valor de venir a buscarlo? La expresión de Ava también se volvió fría. Se limpió la sangre del labio. Esto es entre Ethan y yo. No tiene nada que ver contigo. Chloe se arremangó tranquilamente su chaqueta Chanel de $4.000. ¿Estás acosando a mi novio y dices que no tiene nada que ver conmigo? Fuera. Si te acercas a Ethan otra vez, te pegaré cada vez que te vea. Hice una pausa, me di cuenta de lo que pasaba y no corregí la afirmación de Chloe. Ava se quedó paralizada y me miró incrédula. ¿Novio? ¿Ethan? ¿Estás con ella? Sí. Chloe me tomó del brazo, con un tono lleno de sarcasmo. Señora Aston, en cuanto a familia y belleza, no me supera. En cuanto a la edad, observó a Ava de arriba abajo. Soy mucho más joven que tú, anciana. Sé consciente de ti misma. ¿Por qué Ethan elegiría a una anciana como tú antes que a mí? El rostro de Ava se puso pálido. Dije con calma, Ava, no me importa tu disculpa y no necesito tu compensación. Vete. Ava palideció al instante. Se le hizo un nudo en la garganta. Ignorando la presencia de Chloe, dio un paso adelante con los ojos rojos. Ethan, lo lamento de verdad. Te lo ruego. No sabes cómo he vivido estos últimos años. Por favor, no seas así. Dame una oportunidad. Lo que quieras, te lo daré. Por fin te encontré. Te busqué durante 10 años. Chloe me fulminó con la mirada. Oye, ten cuidado. ¿Estás pidiendo otra paliza? La detuve, mirando seriamente a Ava. No te culpo por lo que pasó entonces. No tienes que compensarme por nada. Pero Ava, de verdad no quiero volver a verte. Si de verdad sientes que me debes algo, entonces aléjate de mi vida de ahora en adelante. Ava se tambaleó, con una profunda desesperación en el rostro. Entonces esbozó una sonrisa trágica. Bien. Si ese es tu deseo, lo prometo. Nunca esperé que esa fuera la última vez que vi a Ava. La siguiente noticia que supe de ella fue en las noticias locales. Un hombre mata a su heredera en un ataque callejero impulsado por un amor rechazado. Jake, aún obsesionado con Ava, la acosaba sin descanso. Ava, llena de fastidio y odio hacia él, mandó a golpear a Jake.
Jake, que ya no tenía nada, fue llevado al límite por Ava, casi incapaz de sobrevivir. Desarrolló un profundo odio hacia ella. Un día, cuando Ava entraba en el edificio de su empresa, la interceptó y la apuñaló 7 u 8 veces, apuntando a puntos vitales. Para cuando llegó la ambulancia, Ava ya no tenía latidos. Jake estaba en la calle, cubierto de sangre, con el cuchillo en la mano y riendo como un loco. Ava Aston, ¿te crees tan genial? Eres la más hipócrita. Mereces morir. Su asesinato público e intencional fue presenciado por muchos, con abundantes imágenes de cámaras de seguridad. No hubo duda. El tribunal lo condenó directamente por homicidio intencional y lo condenó a muerte. Ejecución inmediata. Mi empresa se expandió al extranjero y planeaba mudarme al extranjero con Chloe. Antes de irme, fui a ver a Ava por última vez. En la lápida de Ava había una foto de cuando tenía 17 años. Ojos claros, una leve sonrisa. Con las manos en los bolsillos, me paré frente a la tumba. De repente, la imagen de una chica con el pelo negro alborotado apareció ante mí. Tenía unos ojos de una belleza impresionante y me miraba con una sutil ternura. Le pregunté, Ava, ¿por qué no accediste cuando la profesora te pidió que te saltaras un curso? Se burló, apartando la mirada. Si me fuera, ¿qué sería de ti, tonto? Quizás no entraras a la universidad más adelante y terminaras con un trabajo de baja categoría. Inflé las mejillas indignado. No soy tan tonto. Estás diciendo tonterías. Me miró con una sonrisa fugaz en los ojos y extendió la mano para alborotarme el pelo de punta. Cerré los ojos. Era un recuerdo tan lejano, uno que no había evocado en siglos. Después de los 17, Ava se había transformado en alguien irreconocible, alguien que no me atrevía a recordar. Pero ahora que ya no estaba, me encontré recordándola de joven. Me di la vuelta. La chica de 17 años apoyó la barbilla en la mano, diciéndole al chico frente a ella, tonto, te he explicado este simple problema tantas veces, y sigues sin entenderlo. ¿Qué harías sin mí? Esos rostros se desdibujaron gradualmente, desapareciendo en la nada. Esa absurda juventud, después de tantos años, por fin llegó a su fin. Quizás deberíamos habernos despedido hace mucho tiempo, pero esta despedida llegó demasiado tarde. Ava, si existe el más allá, espero que no nos volvamos a encontrar. La perspectiva de Ava. Una vez pensé que Jake era una luz en mi vida. Durante mis primeros 17 años, mi vida siempre había estado meticulosamente planeada, paso a paso. Parecía que cada etapa tenía sus reglas, lo que debía hacer y lo que no, sin margen de error. Nunca imaginé que alguien pudiera vivir como Jake. Nunca había conocido a un chico como él. Le iba mal en la escuela, tenía mala reputación, pero parecía tan libre. No le importaba la opinión de nadie. Así que cuando me acorraló, diciendo que le gustaba, miré la luz de sus ojos y, fascinada, asentí. Estar con Jake era emocionante. En mi vida anterior, nunca había experimentado algo así. No tenía que preocuparme por mis padres ni por mis profesores, ni por las notas. Era puro impulso. Me volví adicta a esos días y llegué a despreciar la rutina inmutable de mi pasado. Ethan representaba esa rutina inmutable. Así que cuando vino a buscarme, hablando de ir juntos a Harvard, solo sentí fastidio. Creí que amaba a Jake. Así que, en el almacén, no dudé en llevármelo y salir corriendo. Entonces vino el incendio. Sentí como si la niebla de mi mente se disipara con ese fuego. Cuando volví a mirar a Jake, comprendí tardíamente la verdad. No lo amaba. Odiaba mi vida monótona y me enamoré de la supuesta libertad que él representaba. Cuando supe lo que Ethan había soportado, me derrumbé. Me agaché en el suelo, sollozando desconsoladamente. No sabía cómo sobrevivió. No sabía a qué le tenía miedo. Solo sabía que no soportaba recordar la desesperación en sus ojos cuando agarré la mano de Jake. En ese instante, supe que había perdido algo irreemplazable, algo vital. Durante los siguientes 10 años, no volví a ver a Ethan. Los Aston y su familia cortaron todos los lazos. Lo busqué, pregunté a muchísima gente, pero Ethan parecía decidido a romper toda conexión con el pasado. Nunca me dejó encontrarlo.
Fui a Estados Unidos, al Reino Unido, viví en Australia 3 meses, viajé por los Países Bajos y pasé el invierno más frío en Canadá. Muchas veces fantaseé con abrir los ojos y ver a ese chico con la bufanda, sonriendo con ternura. Empecé a tener sueños constantes. La primera parte siempre era hermosa. Estaba tirado en la alfombra de mi habitación, frunciendo el ceño y quejándose: Ava, este problema es muy difícil. Explícamelo otra vez. Pero cuando me acercaba a él, la escena cambiaba. El almacén abandonado, llamas por todas partes, él yaciendo en el infierno, cubierto de sangre, con una lágrima sangrienta rodando por su mejilla. No decía nada, pero su sola mirada fue suficiente para despertarme de golpe en plena noche, dejándome sin dormir hasta el amanecer. Pensé que el tiempo me ayudaría a olvidarlo, pero su rostro solo se hizo más nítido en mi mente. Sabía que Ethan se había convertido en mi obsesión. Solo después de perderlo me di cuenta de cuánto lo amaba. Jake no era mi luz. Mi luz había aparecido a mi lado hacía mucho tiempo. Había estado conmigo durante tantos años. Al volver a ver a Ethan, después de 10 años, me sentí aturdida, pensando que me había equivocado. Por un instante, se me paró el corazón. Para cuando salí corriendo, él ya se había ido. No sé cómo llegué a casa ese día. Me sentí perdida, con el corazón dolorido, llena de un dolor agudo y agudo. Por suerte, lo volví a ver pronto. Ethan había cambiado muchísimo. Sin embargo, de alguna manera, no había cambiado nada, salvo la mirada en sus ojos al verme. Era completamente diferente, carente de cualquier calidez. En ese instante, mi corazón se llenó de un profundo dolor, como un viajero cansado que finalmente llega a casa tras años de vagar solo. Pensé que, por mucho que me culpara, lo aceptaría. Quería compensarlo. No me atrevía a tener esperanzas, pero en secreto deseaba que pudiera mirarme como antes. Pero no parecía necesitarlo. Ahora tenía a alguien más. El amor se había ido de sus ojos. Me miró como si fuera algo repugnante que ansiaba evitar. No puedo describir la sensación. Fue como si me clavaran un cuchillo en el corazón, sangriento, helado, tan doloroso que apenas podía mantenerme en pie. Casi masoquistamente, absorbí el dolor. Esto era lo que le debía. Me lo merecía. No esperaba que Jake reapareciera. Le abrió las cicatrices a Ethan, ignoró mis advertencias y empezó a acosarme de nuevo. En aquel entonces, terminé con Jake de una bofetada. Pensé que habíamos terminado por completo, pero al verlo de nuevo, el odio volvió a surgir. Incluso deseé que muriera. Sabía que yo era quien lastimó a Ethan. Pero si Jake no hubiera aparecido, quizá las cosas no habrían terminado así. Hice que alguien tomara represalias contra él. No esperaba que lo volviera loco y que me apuñalara en la calle. Pero en ese momento, sintiendo que la vida se me escapaba, de repente sentí una sensación de alivio. Esto era lo que le debíamos a Ethan. Jake y yo merecemos ir al infierno. El juicio que había esperado durante tantos años finalmente llegó, y me sentí extrañamente aliviado. Miré al cielo, un azul claro y sin nubes, igual que hacía 10 años. Ella no me vio, solo bajó la mirada, con un atisbo de impaciencia en su rostro. Me preguntó: Ava, oí a la profesora hablar contigo hoy. ¿Por qué no aceptaste saltarte un curso? Me puse de puntillas y extendí la mano. Tenía el pelo un poco tieso y olía a sol. Después de un largo momento, sonreí. Tonto, si me fuera, ¿qué te pasaría?